Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que estén teniendo un lindo y bendecido viernes. Y tal como lo habíamos anunciado el miércoles pasado, la transmisión de hoy sería a las 3 de la tarde y estamos listos para compartir el tema acerca del Espíritu Santo y de la iglesia. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23 lo siguiente, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El día de hoy vamos a compartir acerca del versículo 19 al 23, que se trata del poder del Espíritu Santo y la iglesia. Pero antes de seguir con la enseñanza, le voy a pedir que me acompañe a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tenemos el privilegio de poder compartir y escudriñar juntos tu palabra, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y también, Señor, para que tu Espíritu Santo escudriñe nuestras mentes y nuestros corazones y derribe, destruya toda fortaleza, argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados, entonces en el versículo 19 la palabra, Pablo está orando por los de Éfeso, y eso implica también para nosotros que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento para que, entre otras cosas, ellos comprueben cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Aquí se está refiriendo al Espíritu Santo y usa tres superlativos para hablarnos del Espíritu Santo. El primero es poder, el segundo es supereminente grandeza y el tercero es grandeza. O sea, nos está hablando de el omnipoder, la omnipotencia de Dios, el todopoder de Dios. El Espíritu Santo representa todo el poder de Dios operando en nosotros, porque recordemos que el Espíritu Santo viene a ser morada en cada uno de nosotros. Estos superlativos que está utilizando en la epístola el escritor es para recalcar que el Espíritu Santo que vive en nosotros es el mayor poder existente en el universo. Es el mismo Todopoderoso morando en cada uno de nosotros, el poder que creó todo lo que es y existe. Y quiero recalcar en esto porque muchas veces al Espíritu Santo o al poder del Espíritu Santo no le damos toda la dimensión que tiene, sino que simple y sencillamente lo restringimos a un poder para hacer algunos milagros o un poder para ungirnos, para predicar la palabra, pero no todo el poder que implica el Espíritu Santo en nosotros, y por lo tanto lo subutilizamos o simplemente lo tenemos en el armario guardado
y solo lo sacamos en ciertas oportunidades, pero ese poder es para todos los días, todos los instantes. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Y ese poder es para con nosotros y a favor de nosotros. Ese es el poder, y ya hablamos de que es el poder con el cual toda la creación se creó. Jesús, la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, que después de que el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces la palabra que se pronunció, el Espíritu Santo la llevó a cabo. La palabra que Dios pronunció, el Espíritu Santo la llevó a cabo porque el Espíritu Santo representa el poder de Dios, es el poder de Dios. Pero aparte de ello, ya hablando de lo que a la iglesia le compete, primero que nada, ese poder resucitó a Cristo de los muertos, y eso significa que lo vivificó, lo sanó, lo restauró. Y si lo hizo con él, lo hará también con nosotros, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y ese es que el espíritu vivificará significa que el espíritu, recordemos que cuando Jesús habla del Espíritu Santo, habla de los ríos de agua viva que corren por nuestro interior, y esos ríos de agua viva corriendo por nuestro interior son los que nos vivifican en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Y eso qué significa? Nos restauran, nos libertan, nos restaura, nos liberta, nos sana y nos fortalece. Además, que en el día de la resurrección resucitaremos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también el poder de la resurrección. El Espíritu Santo es poder sanador, es poder restaurador, poder liberador y el poder de la resurrección, como dice también en Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19, dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, dar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Entonces, la primera, de acuerdo a lo que vemos en ese orden de ideas, el poder del Espíritu Santo primero es para actuar en nosotros y posterior y aparte de ello para actuar hacia afuera. Pero los ríos de agua viva que correrán por nuestro interior primero son para sanarnos, liberarnos, restaurarnos a nosotros y después para bendecir a otros a través de ese poder. Y también, si resucitó a Cristo, podemos tener la seguridad de nuestra resurrección, porque la palabra lo dice también en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, que es el espíritu vivificador y el espíritu de la resurrección. La otra cuestión que nos dice en este pasaje, en Efesios 1:20, ya vimos, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y lo segundo que dice es: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. ¿Y eso qué significa? Significa que este poder de Dios está por encima de cualquier poder del diablo, de cualquier poder de los demonios. Es el poder que vence a todos nuestros enemigos, que vence las tinieblas y las obras de las tinieblas. Si Cristo venció por él a todos esos entes espirituales, nosotros también tenemos el poder para vencerlos.
Porque, y la palabra de Dios nos lo dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, no hay por qué temer al demonio, ni al diablo, ni a los demonios. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que venció a los demonios está en nosotros. Y si Él lo hizo una vez, lo volverá a hacer cuantas veces sea necesario, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y Él no cambia. Y también recordemos lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que para esto vino el Hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo. Ese poder está con nosotros. Nosotros podemos deshacer las obras del diablo, y no solo afuera de nosotros. Recordemos que el poder del Espíritu Santo primero es para actuar en nosotros, y en segundo lugar para actuar a través de nosotros en otros. Normalmente la mayoría de cristianos cuando piensan en el poder del Espíritu Santo, piensan en el poder del Espíritu Santo para actuar en otros, a través de nosotros para actuar en otros. Pero muy pocas veces pensamos en el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, y su función primordial, la función primaria para la cual el Espíritu Santo fue enviado a nosotros, es para ayudarnos a nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Tenemos todo el poder de Dios obrando en nosotros y a favor de nosotros, para nosotros, y además, en segunda instancia, para los demás. La palabra nos enseña también que este poder, obrando en Jesucristo, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Si sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, también las someterá bajo nuestros pies. Y notemos, porque esto es importante, es que sometió todas las cosas, no algunas. No sometió solo a los demonios o al diablo, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Todas, absolutamente todas, sin faltar ninguna. Todas es todas. Y esto es importante que lo consideremos, por lo que vamos a hablar en un momento acerca de la operación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice, si consideramos esto, que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, entonces entendemos lo que implica que en todas las cosas somos más que vencedores, no solo sobre los demonios, sino sobre las obras de las tinieblas, sobre las obras del mundo, sobre las obras de la carne. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esto tiene, y lo que sigue tiene una importancia capital para nuestra seguridad. Dice la palabra: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto? Esto significa que para aquellos que son verdaderamente salvos, es decir, que han creído verdaderamente en su corazón que Jesús es el Señor de sus vidas. Por el otro lado, han nacido de nuevo. Y todas las cosas han sido hechas nuevas en lo espiritual, en el enfoque, en la forma de vida, en la actitud hacia el pecado principalmente. Quienes llenan estos requisitos, que son los verdaderamente salvos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el poder por el cual, el poder del Espíritu Santo nos selló. Y eso nos garantiza la redención final. Es decir, si somos verdaderamente salvos, podemos estar seguros que pase lo que pase en nuestras vidas, nuestra redención se completará en el día en que nos presentemos delante del Señor. No hay forma de perder la salvación, porque el poder de Dios
el Todopoderoso está con nosotros, garantizando que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando alguien es verdaderamente salvo, puede que por un momento, por un tiempo se aparte del Señor, pero el poder de Dios operando en él lo va a regresar como regresó al hijo pródigo a la casa del Padre. Si alguno no es salvo, se retirará del Señor y no regresará, pero el que es verdaderamente salvo, el que es verdaderamente hijo, el poder del Espíritu Santo está actuando en él para retornarlo a casa. Recordemos que el Espíritu Santo es, dice la palabra, que no lo contristemos, y el contristarlo significa dos cosas. Uno, ponerlo triste, entristecerlo, pero en la segunda es enojarlo en contra del pecado, y entonces comienza a redarguirnos, a llevarnos al arrepentimiento, no nos deja en paz hasta el momento en el cual nosotros regresamos de nuevo a la comunión con el Padre, porque esa es la función, garantizar nuestra salvación. Es una de las funciones del Espíritu Santo, garantizar nuestra salvación, como ya lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Él es el sello de garantía de nuestra redención final. Y el poder de Dios el todo poder de Dios va a actuar en nosotros para que tal momento se cumpla a pesar de nosotros mismos. Esto no implica un permiso para pecar. ¿Por qué razón? Porque si verdaderamente somos salvos, no vamos a querer pecar. Pecaremos eventualmente por ignorancia, porque caímos en una trampa, o porque en algún momento nos dejamos mover por la carne, pero el pecado no es nuestra forma de vida. Si somos nuevas criaturas, el pecado no es nuestra forma de vida. Así, y voy a hacer una comparación. Cuando éramos pecadores podíamos hacer eventualmente algunas buenas cosas, pero nuestra naturaleza pecadora nos llevaba constante y permanente. Es contraria al pecado. Entonces podremos pecar eventualmente, pero en lo constante nuestra nueva naturaleza aborrece el pecado, rechaza el pecado, se aleja del pecado. Entonces el Espíritu Santo obra todas estas cosas en cada uno de nosotros para garantizar nuestra salvación hasta el día en que nos presentemos delante de Jesucristo. El poder, ¿cómo recibimos el poder del Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros desde el momento de nuestra salvación. Recordemos cuando Jesús habla con sus discípulos acerca del Espíritu Santo y dice la palabra que habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos ya habían creído en Jesús. En ese momento estaban recibiendo el Espíritu Santo. Luego, en Hechos 1:8, reciben una dimensión mayor del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todos lados. Entonces está hablando de dos momentos diferentes acerca del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a ser morada en nosotros, viene completo. Y eso quiere decir que viene con su poder completo a favor de nosotros. El hecho de que hable la palabra de Dios del bautismo del Espíritu Santo o del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, aparte de la llenura del Espíritu Santo y de la plenitud del Espíritu Santo, esto no implica que el Espíritu Santo se vaya cambiando en nosotros. El Espíritu Santo es el mismo. Lo que va cambiando en nosotros a través de esas 4 etapas es nuestra percepción acerca del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De eso es nada más la diferencia, que cada vez en cada uno de esos niveles, digamos, de ser templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, de ser llenos del Espíritu Santo y de tener la plenitud del Espíritu Santo, lo que va cambiando no es el Espíritu Santo, ni es que haya más Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros al 100% con todas sus características, cualidades,
y poder desde el momento de la salvación. Es que nosotros, a través de pasar por esas etapas, vamos siendo más conscientes de la obra del Espíritu Santo, vamos teniendo una mejor y mayor percepción de la obra, de la presencia, de las características y del poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Así que desde el momento en el que somos salvos, todos somos llenos del Espíritu Santo y somos templos del Espíritu Santo. Las etapas que se marcan en la palabra de Dios simplemente significan que somos conscientes y tenemos una mayor percepción del Espíritu Santo. Por ello, esto es importante decirlo. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que piensan que como no son llenas del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo aparentemente no ha venido sobre ellas, o etcétera, entonces no tienen al Espíritu Santo. Eso es una falsedad. Esa es una enseñanza total y completamente falsa, surgida del infierno, porque el infierno no quiere que usted y yo entendamos que el poder completo de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en su plenitud desde el momento que entregamos nuestras vidas a Cristo y nacemos de nuevo. Desde ese momento somos hechos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está morando en nosotros al 100%. Hablemos o no hablemos en lenguas, hagamos o no hagamos milagros por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, media vez somos salvos, está en plenitud en nosotros. Que no somos conscientes de esa plenitud es otra cosa, pero el Espíritu Santo está plenamente al 100% y 100% con nosotros. Somos templos de Él y eso nos garantiza que el Espíritu Santo, el 100% del Espíritu Santo está con nosotros y Él está con nosotros al 100% de toda su obra y de todo su poder. ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Ahora veamos, aparte de garantizarnos la salvación y nuestra redención final, y que vamos a llegar a ese momento de nuestra redención final, ¿para qué más está el Espíritu Santo en nosotros? Muchos cristianos piensan que es solo para hacer milagros. Muchos cristianos piensan que es solo para darles dones. Muchos cristianos piensan que es para predicar. Pero si bien es cierto, estas son funciones del Espíritu Santo, no son las funciones prioritarias, primordiales que el Espíritu Santo tiene en la vida de cada uno de nosotros. La función primordial para la cual el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros es para la santificación. Recordemos que Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Primera de Tesalonicenses 4:7 nos hablan de que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es nuestra santificación. Y además el Espíritu Santo es Espíritu Santo y esto implica Espíritu Santificador. Entonces, y en Ezequiel 36:27, la palabra de Dios dice que Él pondrá su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Lo mismo que dice Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice: el que me ama guarda mis mandamientos y yo les daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para ayudarnos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, la santificación en principio significa la obediencia a la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo es el Espíritu Santificador, en primer lugar nos lleva a la obediencia, es el poder para que obedezcamos la palabra de Dios. Por eso ninguno de nosotros podemos decir: es que yo no puedo obedecer la palabra de Dios. Por supuesto que sí podemos si echamos mano del Espíritu Santo. Por nosotros mismos no podemos, pero si echamos mano del poder del Espíritu Santo que está disponible para ayudarnos en todo tiempo, sí vamos a poder. Por eso la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Generalmente cuando vemos este pasaje estamos pensando: todo lo puedo en vencer las circunstancias, en vencer las batallas, en vencer las pruebas, en vencer la enfermedad.
pero antes que nada es cierto que es para ello, pero también y principalmente es para que venzamos el pecado en nosotros, para que venzamos las obras del diablo en nosotros, incluida la tentación y el pecado. Entonces, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en primer lugar es para nuestra santificación, y no podemos agarrar de pretexto que no podemos ser santos porque no somos perfectos, porque todavía somos humanos, por esto, por el otro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en el poder del Espíritu Santo que me ayuda para vencer cualquier cosa. Como ya lo vimos, que Él sometió todas las cosas bajo el poder de Cristo y bajo los pies de Cristo, y si las sometió en Él, las va a someter también en nosotros, porque sigue siendo el mismo Espíritu Santo que operó en Cristo, operando en nosotros. Por lo tanto, no hay pretexto para que caminemos en nuestra santificación. Número 1. Aparte de nuestra santificación, también implica la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Y la imagen de Cristo es el carácter de Cristo. Y lo dice también en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Entonces, la santificación también significa no solo la obediencia a la palabra de Dios, sino la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo. Y esto implica también la manifestación a través de nosotros del fruto del Espíritu, que es amor, y derivado del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, la bondad, la mansedumbre o humildad y la templanza o dominio propio. Entonces, no significan que son tres cosas diferentes o tres procesos diferentes. Son el mismo proceso enfocado desde diferente perspectiva. Uno, desde la perspectiva de la obediencia, desde la perspectiva de que esa obediencia produce el carácter de Cristo en nosotros. Y número 3, desde la perspectiva de que esa obediencia que produce el carácter de Cristo en nosotros se manifiesta a través de la expresión del fruto del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Igualmente, la santificación significa que somos verdaderamente discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Realmente la palabra no es un alumno simplemente. En el contexto o en el significado que tenía en los tiempos de Jesús, el ser discípulo significaba ser como Jesús. Dice la palabra en el libro de Hechos que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. ¿Por qué? Porque eran como Cristo. Ser cristiano no es una membresía, ser cristiano no es una etiqueta. Ser cristiano significa nuestro compromiso con el trabajo de Dios en nosotros para que nosotros vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Este es el sentido verdadero de la palabra cristiano y el sentido verdadero del discípulo. De hecho, la palabra de Dios dice, el discípulo será como su maestro. Entonces significa ser discípulo de Cristo, significa ser como Él. Y el poder del Espíritu Santo, el poder santificador, nos lleva igualmente a ser discípulos de Cristo, a ser como Cristo. Por eso la imagen de Cristo en nosotros la va formando el Espíritu Santo. Y igualmente siendo discípulos somos llamados, ahí sí, a hacer discípulos a otros, como dice Mateo 28, versículos 18 al 20. Ahí entra ya esa segunda dimensión del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, que es
operar hacia afuera, a operar a través de nosotros hacia otras personas, haciéndoles discípulos a ellos. Ese es el sentido de la Gran Comisión. Notemos lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice, toda potestad, todo poder me ha sido dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Notemos, todo poder me ha sido dado. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dado el poder del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones. ¿Pero qué significa ser un discípulo? Es obedecer todo aquello que Él nos ha mandado. Obediencia a la palabra de Dios, santificación, transformación de nuestro carácter, manifestación del fruto del Espíritu. Todo es lo mismo, todo va en la misma dirección. Son diferentes facetas de un mismo proceso que es nuestra transformación por el poder del Espíritu Santo. El Señor no quiere que solamente seamos salvos y vivamos y experimentemos la vida eterna hasta el día que nos presentemos delante de Él. El Señor quiere que seamos salvos y que comencemos a experimentar las primicias de la vida eterna desde acá en la tierra, pero ello implica la transformación de nuestra manera de pensar. Y para esa transformación el Espíritu Santo está obrando también en cada uno de nosotros. Entonces, porque si nos manda a ser discípulos, yo no le puedo dar a otro lo que yo no tengo. Entonces, primero tengo que ser yo un discípulo para poder hacer un discípulo de otra persona. Y esto también implica lo que dice Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18. Que es la confirmación o la complementariedad del trabajo de hacer discípulos a otros. Dice la palabra en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notemos esto, estas señales seguirán a los que creen, estas señales seguirán a los discípulos, estas señales seguirán a los que han nacido de nuevo, estas señales seguirán a los que están siendo santificados, a los que están siendo transformados por el Espíritu Santo, a los que están viviendo de acuerdo a su nueva naturaleza. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notemos que estos son los regalos, son regalos o privilegios de los hijos de Dios. No es para todos, es el privilegio de los hijos de Dios. Y esto nos lo enseña un pasaje en el libro de Hechos cuando unas personas que no mencionan su nombre pretenden echar fuera un demonio con esta expresión: en el nombre de Jesús que predica Pablo, te echamos fuera. Y contesta el demonio: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero a ustedes no. Y les dan una grandiosísima revolcada. ¿Por qué? Porque ellos solo estaban usando un nombre, pero sin someterse a ese nombre, sin creer en ese nombre. Estaban usándolo como talismán, pero sin creer en el dueño de ese nombre, que es Jesús. Sin creer en el señorío de Cristo, sin creer en la salvación en Cristo Jesús, sin creer en la santificación en Cristo Jesús. Entonces no eran salvos, no eran hijos de Dios, y por lo tanto los demonios no les hicieron ningún caso. Muy bien, también en Lucas 10:19 la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Y dice la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El poder del Espíritu Santo es un poder para enfrentarnos
al diablo y sus demonios y para enfrentar todas las maquinaciones del diablo en nosotros y también en otros. Pero necesitamos, mis amados, recordar y enfatizar, y no me voy a cansar de enfatizar esto, que el Espíritu Santo es el poder de Dios en primer lugar para nuestra transformación y en segundo lugar para bendecir a través de nosotros a otras personas, para que Dios bendiga a través de nosotros a otras personas. El poder del Espíritu Santo no es nuestro, es de Dios. Y Él va a decidir a quienes va a bendecir a través de la manifestación de ese poder a través de nosotros. Pero cuando nos fue dado el Espíritu Santo a nosotros, en primer lugar nos fue dado para nuestra transformación, para nuestra santificación, la santificación y nuestra transformación no es simplemente un capricho de Dios, es que esa es la forma en la cual nosotros vamos a comenzar a vivir las riquezas de su gracia desde aquí en la tierra, y no tenemos que esperar hasta el futuro para disfrutar de las primicias de la vida eterna. Las podemos disfrutar acá en la tierra. Usted y yo ya tenemos vida eterna desde el momento de nuestra salvación, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Pedro capítulo 3, versículos 3, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces ya las tenemos, solo necesitamos ser transformados, salir de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de vivir, para poder experimentar esa plenitud de la vida en Cristo, que es la vida eterna, las primicias de la vida eterna en nosotros. Y la vida eterna perfecta la vamos a vivir a partir de nuestra llegada con el Señor. Pero acá en la tierra podemos vivir los anticipos, las primicias de esa vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ir entonces ahora al vamos a seguir con el versículo 22, acerca del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que el poder del Espíritu Santo en Cristo, operando en Cristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, y notemos esto, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo decimos fácil, pero la práctica de que Cristo sea la cabeza de la iglesia, esos son, como dicen algunos por ahí, esos son otros 20 pesos. La iglesia verdadera necesita y no solo necesita, sino que realmente así es, estar sometida, obediente en todo a Cristo. Podemos decir, hablar de tres significados actuales de la palabra iglesia, pero que solo uno de ellos corresponde al significado bíblico. El primero, y que es totalmente falso, es de que todos los que van a las congregaciones son la iglesia. Recordemos que la palabra Jesús nos enseña que el trigo crece junto con la cizaña. Y también en la epístola de Juan, así como en algunas de las epístolas de Pablo, encontramos de gente que estaba con ellos, pero no era de ellos. Entonces, primera falsa es que la iglesia esté compuesta por por todos los que asisten a la iglesia. Eso no es cierto. Segunda, hay el verdadero concepto de la iglesia implica dos cosas. Implica a aquellos maduros que ya han sido en una buena medida perfeccionados y que están caminando en una santidad
más evidente, y aquellos que están comenzando a caminar en esa santidad, pero su enfoque es ir hacia ella. La verdadera iglesia está enfocada en caminar hacia la santidad. Recordemos la palabra de Dios que dice en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que Jesús viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Por lo tanto, la verdadera iglesia es aquella iglesia que está caminando hacia esa meta de la santificación. No está caminando en el Señor para ser enriquecida, para tener éxito mundano, para tener una alta autoestima, para que todas las cosas de lo mundano le salgan bien. Esa no es la iglesia. La verdadera iglesia es la que está caminando en alcanzar la meta de la santificación en Cristo Jesús. Y esa iglesia verdaderamente sí está sometida a Dios en todo, sometida a Cristo en todo, obedeciendo su palabra, predicando su palabra sin contaminación, sin disminuciones, sin diplomacias ni nada, sino la palabra tal como está escrita. Sin doctrinas novedosas o enseñanzas novedosas, porque toda la enseñanza ya está especificada en la palabra de Dios. No necesitamos añadirle ni quitarle absolutamente nada. Ninguna en la vida de la verdadera iglesia, ninguna otra cosa puede ocupar un lugar de superioridad en la vida de la iglesia más que Cristo. Ni los pastores, ni la denominación, ni las doctrinas, ni los dones, ni las actividades y programas, nada, absolutamente nada puede usurpar ese lugar de prioridad de Cristo en la iglesia. Hoy hay muchos lugares en los cuales la palabra de Dios ha sido desplazada por la palabra del pastor. Las enseñanzas de la Biblia han sido desplazadas por las doctrinas de la denominación. La santificación ha sido desplazada por el servicio. La alabanza ha sido desplazada por el espectáculo. Esa no es una iglesia, esa es una iglesia que muy probablemente está comenzando a desviarse de ser la verdadera iglesia, o no es la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia, en la verdadera iglesia, Cristo tiene la prioridad. Eso significa que todas las cosas deben estar sometidas a Él y total y completamente. Ojo, la iglesia es para bendecir y ejecutar, bendecir a Dios y ejecutar el propósito de Dios. La iglesia no está para determinar su propio propósito, ni para centrarse en otra cosa que no sea Jesucristo. La iglesia en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16 nos dice claramente cuál es la visión de la iglesia. Y la visión de la iglesia es: a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina y novedosa o de hombre, y además para que cada uno, ayudándonos mutuamente, recibamos nuestro crecimiento en todo que es en toda la cabeza que es Cristo, y vivamos en amor. Esas son las funciones de la iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Cualquier otra orientación que tenga la iglesia se está desviando del verdadero propósito que Dios le dio. Y esto es evangelizar y discipular a los evangelizados para que lleguen al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Perfeccionándolos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero la meta es santificación, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros.
Esa es la verdadera iglesia. Jesús no es el mandadero, no es el servidor, no es el ayudante, no es el piloto, no es el copiloto de nuestra vida, ni de la iglesia. Jesús es el Señor, y el Señor significa el que manda, y eso implica que yo obedezco. El Señor me va a ayudar, pero no es mi ayudante. El Señor va a trabajar para que todas las cosas obren para bien, para sacarme de las pruebas, pero Jesús no es bombero. El Señor me va a aconsejar para que me vaya bien en la vida, pero no es un consejero. El Señor va a dirigir mi vida, pero no es ni piloto ni copiloto de mi vida. El Señor es Señor de mi vida, es Dios. Él está por sobre todas las cosas y sobre todas las actividades. Él es Dios. Y eso la verdadera iglesia lo tiene muy claro. Para los que no son verdadera iglesia, quizá el Señor sea muchas otras cosas, pero no es el Señor verdaderamente de sus vidas. Pueden decir que es su Señor, pero no hacer lo que dice su Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en segundo lugar, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, la palabra nos dice que en los tiempos finales serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres adentro de la iglesia, personas adentro de la iglesia, que serán amadoras de sí mismas, que amarán los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que habrán maestros que alrededor de los cuales se amontonará mucha gente, porque van a predicar de cosas que alimentan la concupiscencia o satisfacen la concupiscencia de la gente, pero que no corresponden a la verdadera palabra de Dios. Que no están enfocadas en el verdadero propósito de Dios, que es la santificación. Si están enfocadas en satisfacer las concupiscencias de la carne, están enfocadas entonces en satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y estos son enemigos de Dios, van en la dirección contraria de donde Dios va. Dios va hacia la santificación. Entonces la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, la auténtica iglesia del Señor Jesucristo, es aquella que va detrás de la santificación, no detrás de un montón de cosas colaterales. La primera y prioritaria es la santificación. Y ya vimos que santificación significa negar las obras de la carne, morir al yo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que manifestemos el fruto del Espíritu, que obedezcamos la palabra de Dios. ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque durante muchísimos años yo estuve siguiendo otras cosas que no eran la santificación. Y el resultado fue que me fui a dar en la cara y me fue total y completamente mal por pensar que ser cristiano era seguir esas cosas secundarias, y no me había percatado que la verdadera visión, misión, objetivo, meta del cristiano debe ser por encima de todo la santificación. Así que y que el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros para esa santificación. Y ya no debemos darnos excusas. Yo me daba excusas como no, cuando pecaba me daba excusas como no, pero si es que yo no soy perfecto, y si aquel fulano hace tal cosa y pecado es pecado, entonces como los dos pecamos, entonces estamos empatados, y si Dios ama a aquel, pues entonces también me va a amar a mí, y pretextos de la carne, pretextos del diablo, argumentos falsos que usaba para justificar ese estado de cosas, y no porque no había entendido que el verdadero objetivo de la vida del cristiano y la verdadera meta nuestra como cristianos auténticos es ir detrás de la santificación. La verdadera iglesia honra, respeta, venera, se sujeta a Cristo. Es una iglesia triunfante, plena, santa, limpia, sin mancha,
ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, cuando estamos hablando de una iglesia triunfante, no estamos hablando de una iglesia triunfante conforme a los parámetros del mundo. Estamos hablando de una iglesia triunfante en cuanto al propósito de Dios, es decir, una iglesia que está triunfando sobre las obras de las tinieblas, que está triunfando sobre la tentación, que está triunfando sobre el pecado, una iglesia que está triunfando sobre las imperfecciones de cada uno y las está superando en el poder del Espíritu Santo para parecerse cada día más a Cristo Jesús. Es una iglesia triunfante sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la tentación. No es una iglesia enriquecida, no es una iglesia con grandes edificios, no es una iglesia con una gran autoestima, no es una iglesia con una gran prosperidad material. Es una iglesia triunfante en cuanto a los propósitos de Dios para la vida de cada creyente, que es la santificación. Para eso es el poder del Espíritu Santo, y ese poder que está total y completamente disponible para usted y para mí desde el momento de la salvación, que necesitamos valorar, apreciar y echar mano de él para caminar en el propósito y alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado en esta tarde con esta enseñanza. Que el Señor les bendiga por haberse conectado, y el próximo lunes seguiremos con otra enseñanza. Les esperamos a las 8 de la noche, y mientras tanto reciban bendición y reciban un abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Y si Dios lo permite, primeramente el lunes nos volvemos a encontrar. Antes de terminar la transmisión, déjeme orar por usted y por todos nosotros y por los nuestros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar juntos tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por la dirección de tu Espíritu Santo en este escudriñar, Señor, y te pedimos que también tu Espíritu Santo complete su obra en cada uno de nosotros, sellando esta palabra como con fuego en nuestro corazón, Señor, para echar mano constantemente de tu Espíritu, Señor, y caminar en ese camino de la santificación que tú tienes como propósito y como meta para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por cualquier enseñanza o principio que nosotros hayamos seguido, Señor, que no se corresponde verdaderamente con lo que dice tu palabra, sino que son principios o tradiciones de hombres, Señor, o doctrinas de hombres, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para mantenernos en guardia, Señor, respecto a ese tipo de enseñanzas, para que podamos estar firmes, Señor, en este día malo, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti, poniendo a cada uno de nosotros y a nuestras familias en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo sane, restaure, liberte, Señor, a cada uno de nosotros cada día más, Padre, y también, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guarde, nos proteja, Señor, de toda obra de las tinieblas, Señor, y nos empodere para vencerlas, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo opere en cada uno de los nuestros que todavía no te conocen, Señor, atrayéndolos con lazos de amor hacia ti para que se conviertan y se vuelvan a ti de todo corazón. Si alguno anda en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo, Señor, los convence de pecado, los vuelva en sí y regresen a ti, Padre. Y si alguno se está debilitando o enfriando en su amor o debilitando en su fe, Padre, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones que Él mismo puso en el corazón de ellos, Señor, y los fortalezca, los afirme y los establezca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Les envío un abrazo a todos y espero que nos podamos ver el próximo lunes a las 8 de la noche. Bendiciones.